Un error en los protocolos de seguridad puede provocar accidentes de gran envergadura, como el que sucedió en Goiânia, un municipio situado en el centro de Brasil. Una negligencia provocó que 4 personas murieran, y más de 200 sufrieran secuelas por culpa de la radiación. El terrible incidente sucedió en 1987. Unos años antes, Goiânia contaba con el Instituto Goiano de Radioterapia, una clínica privada situada a las afueras de la ciudad especializada en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, la clínica no tuvo mucho éxito. El alto coste de sus tratamientos, y la falta de pacientes acabó provocando su cierre, y todo el material médico de su interior fue vendido para reducir las deudas. Solo quedaron unas pocas máquinas en su interior, que le daban al edificio un aspecto fantasmal. No quedaba mucho material en la clínica, pero hubo algo que sorprendentemente se había quedado dentro. Una máquina de teleterapia. La máquina ya no funcionaba, pero en su interior, seguía generando radiación. Incluía un pequeño cilindro con cesio, 137, un isótopo radiactivo. El cesio del interior seguía desintegrándose, y emitiendo radiación. El hospital abandonado empezó a recibir visitantes inesperados. Gente sin hogar, y curiosos empezaron a vivir en él. Muchos vieron la máquina de teleterapia, pero la ignoraron, hasta la llegada de Alberto Alves, y su socio Wagner Pereira, 2 chatarreros que aprovecharon en un viaje para visitar el hospital, y ver qué podían aprovechar. El instrumento no les pasó desapercibido. Trataron de desmontarlo, y quedarse con todas las piezas que pudieran. Entre ellas, por supuesto, estaba el núcleo de cesio. El cilindro del tamaño de una cápsula de café que estaba caliente al tacto. Estaba cerrada pero intentaron abrirla sin mucho éxito. Se encogieron de hombros, echaron la cápsula a la carretilla, y lo llevaron con el resto de metales a la ciudad. En su casa, los 2 socios examinaron su botín. La cápsula captó su curiosidad, y empezaron a tratar de romperla para ver su contenido. Consiguieron retirar la carcasa externa, y al girar la cápsula vieron cómo salía un curioso brillo azul por la ventana de iridio, recibiendo una inadvertida dosis de radiación gamma. Durante los 2 días siguientes, intentaron abrir la cápsula de todas las maneras. Lo máximo que lograron fue quebrar la ventana de iridio, pero no lograron alcanzar el cesio en su interior. Mientras, empezaron a sufrir síntomas ligeros por culpa de la radiación. Los 2 socios experimentaron dolor de cabeza, y náuseas, aunque lo asociaron a un resfriado, y no al objeto que manipulaban. Esto es debido a que la radiactividad tiene un efecto muy perjudicial en el cuerpo humano, pero no actúa inmediatamente. Los socios vendieron la cápsula de cesio a una chatarrería cercana, dirigida por Albert Ferreira, y su familia. Él se quedó prendado por la luz azul de la cápsula. La consideró una curiosidad química, y la llevó a su casa para exhibirla, mostrando la luz azul a su familia, y a los amigos que pasaban de visita. Trató de abrir la cápsula por todos los medios que disponía. Su objetivo era hacer un anillo para su mujer que mostrara ese color extraño en la oscuridad. Por suerte, el metal de la cápsula era rígido, y aguantó los golpes, pero la ventana de iridio ya debilitada acabó cediendo, y logró liberar el cesio radiactivo al exterior. A simple vista, lo que Ferreira se encontró fue un polvo azul que brillaba en la oscuridad. Pensó que sería un metal, pero ahora que descubría que era polvo, no le vio sentido a usarlo para forjar un anillo. Decidió guardarlo en un recipiente de vidrio para mostrarlo a las visitas. Todos los que lo veían recibían tanta radiación que emitían radiactividad por toda la ciudad al volver a sus casas. El polvillo azul causó sensación en la familia.
El hermano de Albert decidió hacer una broma, y cogió un poco del polvo para pintarse una cruz azul en el abdomen. Cuando se fue a su granja, provocó la posterior contaminación y muerte de todos sus animales. Lo peor vino cuando Albert, cansado de guardar el cesio en casa, decidió esparcirlo por el patio de su casa para darle un aspecto fantasmagórico por la noche. Era el mismo patio en el que jugaba su hija de 6 años, que fascinada por el color azul del suelo, untó su cuerpo con el polvillo. Los síntomas llegaron a la familia y a la población. Muchos empezaron a sentir irritación en la piel como la de una alergia, hinchazón, náuseas, y dolor de cabeza. Pero la familia Ferreira se llevó la peor parte. 2 semanas después de obtener la cápsula, todos estaban prácticamente incapacitados sin poder salir de la cama. La esposa de la familia, Gabriela, empezó a sospechar que sus síntomas no eran una intoxicación alimentaria sino algo provocado por el misterioso polvo azul. Guardó la cápsula casi vacía en una bolsa de la compra y montó en autobús para ir al hospital. La radiactividad no es lo primero que se le pasó por la cabeza al médico para hacer el diagnóstico, pero el veneno sí. Pidió analizar la cápsula, y descubrió, para su asombro, que era similar a la que debía estar en el interior de la máquina de radioterapia de su hospital. Alertado, dejó a Gabriela ingresada en el hospital, y le pidió llamar al resto de su familia. El diagnóstico: exposición a radiactividad. El incidente de Goiânia acabó causando la muerte de 5 personas. La familia Ferreira, y 2 empleados de la chatarrería que intentaron obtener el plomo de la cápsula. Las dosis que habían recibido al manipular y vivir cerca del polvo azul eran demasiado grandes para hacer nada para salvarlos. Tras 6 años de tratamientos para amortiguar los síntomas, acabaron falleciendo. Pero el número de afectados era muchísimo más grande. Más de 200 habitantes sufrieron síntomas debido a la radiación. Entre ellos estaban los invitados y amigos de la familia Ferreira, pero también sus propias familias, que recibieron una dosis mucho más leve por parte de ellos. Los síntomas y gravedad cambiaban mucho entre caso y caso, debido a la diferente exposición que habían recibido. Otro problema fue la propia ciudad. La alta radiactividad del cesio había sido esparcida por todas partes. Hizo falta rociar las calles con azul de Prusia, un colorante que tiene la capacidad de reducir el tiempo en el que el cesio permanece en el cuerpo. Incluso hizo falta cambiar los tratamientos de las aguas residuales, debido a la alta concentración de radiactividad presente en la orina. Fue un desastre enorme, y se considera uno de los mayores incidentes radiológicos de la historia. Los médicos de la clínica abandonada fueron acusados por homicidio por negligencia. En el año 2000, la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil fue condenada a pagar una indemnización a todos los afectados y sus familias por daños y perjuicios. Gracias a este incidente, se puso de manifiesto la necesidad de que se mantenga una regulación en el material radiactivo. Hoy en día, nadie puede tener material radiactivo en su casa con facilidad, ya que en la mayoría de países hay controles sobre la localización y eliminación de cada material radiactivo disponible. El caso de Goiânia marcó a sus habitantes, pero por lo menos se puede evitar que vuelva a pasar.